Bueno, buenas tardes a todos. Como ya se dieron cuenta los que están entrando, ya entraron, acabamos de iniciar la grabación de esta charla y conversación así desenfadada con Julián de Zuiria. Bienvenidos todos. Mi nombre es Diana Castro. Yo en este momento soy la directora ejecutiva de la Fundación Malpensante. La Fundación Malpensante le viene del nombre de la revista Malpensante que yo estoy segura muchos de ustedes conocen. Llevamos más de 30 años en el mercado con una revista hermosa, trabajando en los temas de cultura, arte y obviamente de lectura y de escritura. Y en un ejercicio, digamos, de reflexión desde el equipo, nos hemos preguntado en los últimos tiempos, bueno, ¿qué está pasando con la lectura? ¿Qué está pasando con ese ejercicio de comprensión lectora? No solo en nosotros, digamos, los más adultos que ya estamos totalmente inmersos en el mundo de la tecnología, sino también... eh, a todos aquellos y estos jóvenes que vienen pues ya como formateados de otra manera. Entonces, para ese ejercicio, la fundación decidió invitar a un experto que yo creo que muchos de ustedes conocen y este experto se llama Julián de Zuviría. Julián, bienvenido. Yo sé que estás por ahí, pero no te veo todavía. Ahí estás. Qué bueno. Julián, pues yo te voy a presentar. Mira, primero que todo, darte las enormes gracias No te toca. eh, Es una charla muy por estar inteligente aquí con y nosotros galáctica. en este Mira, espacio tan maravilloso. Yo les voy a pedir que a todos que pues silencien sus micrófonos. Va a haber tiempo de preguntas, lo tenemos súper previsto, o sea que no se preocupen. Yo sé que a uno le salen letreritos, pero nada, Julián, es un placer tenerte acá. Yo te sigo mucho en tus escritos, en las columnas de opinión, en El Espectador, en tu ejercicio de educarnos a nosotros en ese tema de la lectura, de la escritura, de la comprensión lectora, bueno, y de tantos otros temas que tocas tú. Julián de Subiría es honoris causa, tiene estos honoris causa de dos universidades, una de la Nacional en Educación y de la Federico Villarreal de Perú, ambos en educación, pero tiene otra maestría honoris causa en desarrollo intelectual en el Ecuador. Y pues bueno, es director del Instituto Alberto Merani, que yo creo que ustedes también lo conocen bastante bien. Es muy importante estos esfuerzos que hacemos fundaciones, institutos, en todos estos fenómenos educativos que en el mundo menos mal, contemporáneo mira, pues están cambiando tanto y no nos tenemos. obligan a movernos y salir de nuestras zonas de confort, pero también a ser llamados importantes a lo que se está dejando de hacer y pues no es un misterio tampoco que hoy en día algunos de los países nórdicos están volviendo al libro como un ejercicio educativo y no y dejando un poquito atrás las tablets y los dispositivos tecnológicos y electrónicos. Entonces, para todo esto, sabiendo que nosotros producimos contenidos literarios desde la fundación y textos bellos, em, eh, queremos darle la palabra sin más a Julián de Subiría, que nos tiene una presentación de 20 minutos más o menos, y luego de eso iremos abriendo a las preguntas. Si ustedes quieren, pueden ir dejándolas en el chat y las organizamos, o después buscamos la manera de ordenadamente y con rapidez, no sentándonos en la palabra, por decirlo así, poder tener más información en este espacio tan maravilloso que nos ofrece Julián. Tenemos como una hora para esto, para no interrumpir ni cenas ni otros Ahora eventos y le entretenimientos que digo, tengan. Entonces, pues nada, Julián, bienvenidísimo. Bueno, Diana, un gusto. Muchísimas gracias a la Fundación Malpensante por esta oportunidad para compartir algunas de las ideas que hemos revisado en realidad ya un buen tiempo. Ya estamos cerca
de cumplir los primeros 40 años de trabajo en educación. Voy a tratar de ser lo más sintético. Eso tiene obvio un costo y es que no se pueden desarrollar las ideas, solamente plantearlas, pero lo hago porque tenemos mucho interés en dialogar. Me han pedido que sea más un formato de conversación, por lo tanto, eso explica que la presentación que yo voy a hacer va a ser una presentación breve y a partir de allí lo que queremos es dialogar un poco y contestar algunas de las preguntas. Entonces, eh, yo quisiera iniciar con tres ideas. Solo voy a hablar tres ideas. Es lo que me permiten 20 minutos desarrollar estas tres ideas. La primera de las ideas que quiero plantear es, espérame, coordino las dos pantallas que tengo. La primera de las ideas que quiero plantear es que en Colombia hemos creado un sistema educativo que no disminuye las inequidades de la población, sino que las aumenta. Es decir, en Colombia la educación no cumple con una de sus funciones más importantes, que es que los hijos de los pobres no estén condenados a la pobreza. Tristemente hay que decirlo en Colombia, si un hijo de un pobre ingresa a un colegio oficial, la probabilidad de que se mantenga en la pobreza es muy alta. Este es el problema más grave que tenemos en el país. Aquí yo uso dos gráficas que he construido, una con resultados pruebas saber quinto para los años 2002-2009 y otra para los resultados de grado noveno según PISA de los años 2006-2018. Como se observa en ambas gráficas, a medida que va pasando el tiempo, cada vez la brecha entre la educación oficial y la privada es más alta. Pasamos de 35 prácticamente a 70, duplicamos la brecha entre colegios privados y rurales. Y en el caso de grado noveno, y aquí uso, a partir de ahorita sí uso lectura, esta primera gráfica la construí con matemáticas, y en la segunda pasamos de una brecha de 55 puntos a una de 96. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 96 puntos? Muchísimo, pero muchísimo. 96 puntos según la OCDE correspondería a un poco más de 3 años de desventaja entre el nivel de lectura que alcanza un estudiante en un promedio. Estos no son los mejores colegios, esto es solo un promedio de los colegios privados versus el promedio de los colegios rurales. Espérame a ver. La siguiente gráfica me va a decir, en esta siguiente gráfica, básicamente uso la misma tabla de datos, aquí la pueden ver más grande, eh, y es el resultado de lectura en Colombia entre el año 2009 y 2022. ¿Qué nos dice la gráfica de la izquierda? Que contrario incluso a lo que dice el director de PISA, no hay avance en Colombia. No hay avance. Yo creo que él lo dice, pues, porque busca ser políticamente correcto y decir que se han hecho esfuerzos, pero yo puedo afirmar con las mismas gráficas que el nivel de comprensión lectora en Colombia en los últimos 15 años no ha avanzado. Y vuelvo a insistir, a pesar de que no ha avanzado el nivel de comprensión, las brechas sí
han seguido aumentando. Aquí aparecen las brechas hasta 2018, pero si yo construyo la gráfica de 2022, la brecha es todavía un poquito más alta. Esa primera idea concluye en la siguiente. Esto es lo más triste de lo que hoy yo voy a decir, y es la consecuencia de eso, de que la calidad no mejore, pero que la brecha aumenta, es que quien nace en Colombia rico tiene muy alta probabilidad de que sus hijos tengan ingresos muy altos. Y quien nace en Colombia muy pobre tiene una muy alta probabilidad de que sus hijos sean muy pobres. ¿Cuánto calcula la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que se demora en Colombia una persona que nació en el estrato 1 para pasar al estrato 3? La tabla que ellos han construido dice que se demora 11 generaciones. ¿Qué quiere decir 11 generaciones? Que no hay movilidad social, que se demoraría unos 220 años. ¿Cuál es el motor de la movilidad social en una sociedad? La educación. Pero en Colombia no lo cumple. Si uso la gráfica saber, que es esta que acabo de mostrarles, esta de este momento, yo podría también afirmar lo siguiente. Estaba usando las pruebas internacionales. Ahora me pasé a las pruebas nacionales. ¿Qué dicen los resultados de los últimos 24 años? Que en Colombia no hay un mejoramiento en la calidad de la lectura. Ya mostré, según PISA, estamos haciendo, entre otras, un ejercicio de lectura, pero de lectura de gráfica, y que medido mediante prueba, cualquier prueba internacional, Colombia tiene el mejor sistema de evaluación. Hemos aplicado todas las pruebas. Lo que pasa es que básicamente no sirve porque no se usa para el diseño de la política pública. Y paso a mi segunda idea. Yo dije, voy a plantear solo 3 ideas. Este es un titular de una columna que yo publiqué, no me recuerdo, pero calculo hace unos 2 años, donde decía 5 estrategias para mejorar la lectura. En esa gráfica que publiqué en El Espectador, ubiqué gráficamente cuál es la magnitud del problema de lectura que tenemos en Colombia. Es muchísimo más grave de lo que la gran mayoría de la población cree, pero muchísimo. La mitad de los jóvenes que lleva 10 años en la escuela, que ha pasado por 50 profesores aproximadamente, no entiende nada. Si yo le doy 2 párrafos, no me puede decir, oigan bien, ¿cuál es el tema? Muchísimo menos si le pregunto que cuál es la idea, y muchísimo menos que cuál es la idea principal, y muchísimo menos que cuál es la inferencia. No, no me puede decir el tema, la mitad. La mitad. ¿Y cuántos llegan a un nivel muy bueno, muy, muy bueno? PISA ubica 6 niveles. Y en PISA, el nivel quinto es lectura crítica y el nivel sexto es lectura de experto. ¿Cuántos llegan a lectura de experto? Cero, cero. ¿Cuántos llegan a lectura crítica? Un poquito menos de uno. Oigan bien, es un poco menos de uno de cada 100. Y hay 2 grupos que el grupo B, que es más o menos 1 de cada 4, y el grupo C, que también es 1 de cada 4. ¿Qué puede hacer 1 de cada 4? Puede captar lo que textualmente ahí dice y puede inferir lo que textualmente ahí dice. 1 de cada 4. Y otro 1 de cada 4
puede ya ser un proceso más elaborado, que es una inferencia Pero no sé, me da como indirecta tal no, y decir cuál es me qué es lo que él está planteando, cuál es la idea principal. Si nos quedamos en los dos extremos, tendríamos que decir que esto es totalmente dramático. Cuando Perú llegó a unos resultados como estos, dijo emergencia educativa nacional. ¿Y eso cuándo fue? En el año 2003. Y ellos vienen trabajando y vienen mejorando y ya nos pasaron y están haciendo algunos ajustes para resolver el problema. Bueno, esta es una primera consecuencia de este problema. El presidente Gustavo Petro nos mostró unas gráficas la semana anterior. Yo voy a mostrar unas gráficas elaboradas con más cuidado, con mucho, mucho cuidado. En estas gráficas yo tomo un periodo de tiempo un poco más largo. Estas son gráficas que corresponden ahora a ciencias y aquí las dividí en dos, ciencias naturales y ciencias sociales. Sumé los estudiantes que están en nivel 1 y nivel 2. ¿Por qué? Bueno, porque el ICFES considera que un estudiante entiende un concepto solo cuando alcanza el nivel 3, que si se queda en el nivel 1 o 2 no entendió. Y usa el nivel 4 para ver cuándo el estudiante, además de entenderlo, puede usarlo. En un término un poco más técnico, puede operar con ese concepto. Incluso más técnico, puede transferirlo a otro contexto. ¿Cuántos estudiantes están en un nivel muy bueno en ciencias naturales o ciencias sociales? Muy poquitos, 2%, muy poquitos. ¿Y cuántos no entienden los conceptos? Muchos, un poco más del 70%. En el caso de ciencias naturales, el porcentaje llega al 77% y en el caso de ciencias sociales llega al 75%. Un hecho que es muy grave, es que si ustedes miran desde el 2016 hasta el 21, yo podría usar una afirmación todavía más dura de las que he usado. La calidad viene cayendo. Y podría decir otra cosa que es muy importante, y esto no está asociado a la pandemia, porque en el 2017 no hubo pandemia, en el 18 tampoco, en el 19 tampoco, y ahí es donde hubo la caída más grave de todas. Y si fuéramos a un terreno político, yo podría decir que si alguien no lee, un muchacho en la escuela, pues no entiende, sencillamente no entiende, ¿no entiende qué? No entiende matemáticas, no entiende sociales. Yo he mostrado los datos, no he mostrado los de matemáticas, esos son muchísimo más graves. ¿Por qué los muchachos no entienden matemáticas? En buena medida por un problema de lectura. Ya mostré cómo esa dificultad en lectura impide que comprendan los conceptos de ciencias naturales y de ciencias sociales. Pero lo que plantea aquí, en la inauguración de la Feria del Libro del año anterior, Irene Vallejo, es todavía más grave. Yo lo podría formular con una pregunta. ¿Se puede llamar democracia a una sociedad en la que uno de cada 100 lee de manera crítica? Y la respuesta de Sócrates tendría que ser que no. Lo que demuestra Irene Vallejo es que la palabra intelecto y lector tiene las mismas raíces, porque en el fondo hacen lo mismo. Y que estas palabras también están conectadas con la palabra elector, que es leer más para mejor elegir. Es decir, que el problema no es solo que el joven que no lea no va a entender lo que pasa en la escuela, sino no va a entender
lo que pasa en la sociedad y no podría convertirse propiamente en un ciudadano. Y termino con la pregunta con lo que los convoqué, y es, ¿por qué es tan bajito el grupo que lee críticamente? Y voy a dar básicamente tres argumentos, lo más sintético en los minuticos que me quedan. ¿Qué es leer de manera crítica? Leer de manera crítica es poder emitir un juicio de valor muy argumentado. El problema de eso es que requiere un trabajo muy complejo, requiere un esfuerzo muy grande, requiere una lectura muy pausada, muy reflexiva, requiere un trabajo de los docentes muy alto y mucho tiempo y de muchos docentes para que un joven lo alcance. Voy a poner un ejemplo. Ayer salió una sentencia de la JEP que ha sido muy discutida en redes. Yo puedo emitir un juicio de valor y puedo hacer una lectura muy crítica. El problema es que para hacer esa lectura crítica de esa sentencia, lo primero, como es un poco obvio, es que yo tengo que leerme toda la sentencia. Pero muy poquitas personas lo hacen. Pero no basta con que yo lea toda la sentencia. Es necesario que yo tenga en cuenta en qué contexto se realizó esa sentencia. Por ejemplo, yo tengo que entender que estamos hablando del conflicto armado más largo de todo el hemisferio, de toda América Latina, de 70 años. Tengo que entender que hubo un acuerdo de paz. Tengo que entender, todo eso es un tipo de lectura que en general está muy poco desarrollado, que es lo que nosotros llamaríamos lectura contextual. Yo tengo que captar el contexto histórico, político, social, económico, jurídico, y tengo que poner en diálogo la sentencia de la JEP con todo ese contexto. Idealmente yo tendría que revisar otros contextos donde haya habido otros procesos, a ver si en esos otros procesos hubo o no acuerdos y justicia transicional y hubo penas o no hubo penas. Si no hago todo eso, yo puedo emitir una opinión, pero no puedo hacer una lectura crítica. Es más, todavía eso no basta. Yo tendría que leer posturas contrarias, porque una condición de la lectura crítica es que yo lea fuentes distintas, interpretaciones distintas, momentos distintos. Y desafortunadamente la gran mayoría de lectores no hace eso. La mayoría de lectores prefiere leer a alguien que está de acuerdo con él. Y básicamente lo que hace al leer es ratificar el prejuicio que él previamente tenía. Eso es una lectura crítica para nada. Es muy curioso, yo he preguntado 1000 veces en 1000 seminarios, docentes, ¿cuántos de ustedes consideran que están enseñando a leer de manera crítica? Y el 98% me levanta la mano. Pero vuelvo a mi pregunta, pero entonces, ¿por qué solo el 1% de los alumnos alcanzan estos niveles? Un lector crítico, además, tendría que reconocer que un concepto como el de justicia, como el de justicia transicional, para seguir ese ejemplo, como el de paz, como el de verdad, son términos polisémicos, como decía Stanislao Zuleta, los términos son campos de combate, o sea, no tiene una definición única. Por lo tanto, yo tengo que captar el término de justicia, cómo está siendo interpretado en el discurso, en el texto que yo estoy leyendo. Y yo tendría además que distanciarme para poder emitir un juicio menos pasional, menos vinculado, menos interesado.
poco como dice Gastón Bachelard en un texto muy bueno, con esto voy cerrando, de que la opinión no piensa, la opinión piensa mal. La opinión, dice Bachelard, traduce los intereses en ideas. Así es como lee, de una manera muy sesgada. Tal vez el tiempo no me permite. Esto es de un artículo que vamos a publicar en una revista del Magisterio para precisar las diferencias. Muchos sí favorecen no el lector crítico, sino el lector criticón, el lector que no va a las fuentes, el lector que lee rápido. Yo he puesto, por ejemplo, hace un tiempo puse una investigación muy completa de un equipo de ingleses sobre la educación en Colombia. Era un documento, unas 50 páginas, lo puse y a los 20 segundos empezaron comentarios negativos. Entonces yo le decía, pero le pido que lea el artículo antes de comentarlo, esta investigación. Y varios me comentaban, docentes en este caso, no es necesario leerlo porque yo ya con el título sé lo que va a decir. Ese es un lector prejuicioso, ese es un lector acrítico, ese es un lector que lee desde el prejuicio, que lee fragmentariamente. No, para hacer un juicio crítico yo tengo que devorarme el texto, interpretarlo, ponerlo en diálogo con el contexto. Ahora, ¿por qué es tan débil la lectura crítica? Primer argumento, porque desafortunadamente no ha sido formada en los docentes. Esta tabla a mí me da pena mostrarla, pero creo que ayuda a interpretar. En los últimos 10 años, no se pueden comparar los datos antes de 2012, porque las pruebas saber antes de 2012 en las universidades se llamaban ECAES y respondían a otro marco teórico. Pero desde el 2012, las pruebas en Colombia se pueden comparar las de tercero, quinto, noveno, 11 y Saber Pro porque hacen parte de un mismo marco teórico. Desde que pasó eso, podemos decir que los futuros docentes tenemos los menores niveles de lectura crítica, oigan bien, cuando entramos a la universidad y cuando salimos. ¿Cuántos docentes formados en el año 2021, egresados de todas las facultades del país, leían de manera crítica según el ICFES? 2 de cada 100. Es la tabla que está aquí abajo. La tabla de arriba es razonamiento cuantitativo. ¿Y cuántos estaban en un nivel bajo de lectura? 71%. Primer problema. Mientras no transformemos la formación de docentes, pues va a ser imposible. Y segundo, esto deberían ser más argumentos, tendría que incluir elementos culturales, pero aquí enfatizo en dos: pedagógicos y curriculares. A nivel pedagógico hay un problema y es que el modelo que domina la educación en Colombia parte de la idea de que el docente sabe, de que el estudiante no sabe y que el docente va a transmitir información. Y ese es un modelo que es muy equivocado, ese es el fundamento teórico de la escuela más tradicional de todas. Pero ese modelo conduce a la idea de que en la clase lo que se va a hacer es trabajar español o gramática. El nombre de la materia es español o gramática. El problema de esto es múltiple. Uno de los problemas es que cada docente trabaja de manera independiente al otro. Tenemos un sistema donde el docente de matemáticas de quinto no tiene ni idea qué hace el docente de quinto de español, mal llamado, ni de sociales, ni de educación física, sino cada docente trabaja de manera independiente y se presupone, también equivocadamente, que la
lectura es un ejercicio que le compete al profesor de español o de gramática. Mientras no entendamos que esta es una competencia, que es una competencia que nos compete a todos, que los docentes tenemos que trabajar en equipo, va a ser imposible. Y el énfasis de las asignaturas es un énfasis que está muy centrado en temáticas como el uso de verbos, de adverbios, de tiempos, en caligrafía, en ortografía, que en general, imagínense que hace un minuto les decía que la mitad de los estudiantes no nos puede decir cuál es el tema. Ahora imagínense que esos estudiantes estén analizando el verbo, en qué tiempo está el adverbio, si no saben siquiera comprender el tema. Por lo tanto, aquí uso un concepto pedagógico de Vygotsky, que es que este enfoque de primar la gramática, primero es muy formal, pero segundo es muy poco pertinente y tercero está muy por encima del nivel que puede comprender un estudiante. Algunos maestros usan, y esto es muy generalizado también, clásicos de la literatura y lo hacen de la mejor buena fe. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿cómo entenderá el Quijote o cómo entenderá Cien años de soledad o Shakespeare un muchacho que no nos puede decir en 2 párrafos cuál es el tema? O sea, también tendríamos que concluir que está muy por encima de el nivel que podrían. ¿Qué va a pasar a futuro? A futuro y a presente. Esta gráfica es muy extraña porque en el mundo no se ha discutido, pero el mundo viene cayendo en comprensión lectora. ¿Y por qué? Es muy probable que esto esté asociado a la llegada de las pantallas. La llegada de las pantallas ha retrasado el lenguaje de los niños, ha disminuido los niveles de atención, ha disminuido los procesos de concentración, ha trasladado la lectura desde un texto hacia un dispositivo digital que es muchísimo más complejo. Y en esta gráfica yo puedo mostrar que Colombia ha caído desde el 2015, que América Latina un poco también, que Chile también, que México también, que un poco más acentuado son los países de la OCDE. Termino con una idea, no más. Y ahí sí abro el diálogo que ustedes quieran. Sin cambios pedagógicos, sin cambios curriculares, un cambio curricular que diga que el área es el área de competencias comunicativas, que lo que vamos a hacer ahí es consolidar la lectura, es consolidar la escucha, es consolidar la expresión que cada uno tenga, sin cambios institucionales, para que cada docente no trabaje suelto como nos sucede hoy en día, sin cambios en los sistemas de formación, que ponga a los docentes en su selección con mayores niveles de lectura, que consolide los niveles de lectura inferencial, contextual y crítica, no va a ser posible que superemos los bajísimos niveles de comprensión que estamos alcanzando. Y aún así, además de esos cambios pedagógicos, curriculares, institucionales, tendríamos que pensar en cambios culturales, porque obvio, yo puedo decir que Finlandia tiene niveles mucho más altos de lectura, pero es que un padre en Finlandia en promedio lee 27 libros al año y no 1,9 que lee en Colombia. Entonces, claro, hay muchos más factores. Los únicos que educamos no somos los docentes, también educan o mal educa la clase política, los medios de comunicación. Se necesitan, por lo tanto, un conjunto de factores de tipo pedagógico, de tipo cultural y de tipo político. Esa sería un poco la introducción muy sintéticamente al tema, Diana.
No, Tienen la introducción, pero palabra y la pregunta. contundencia absoluta. Nos has dado como todo el panorama que justamente queríamos y poner las alertas importantes. Ya veo aquí muchas preguntas en el chat. Eh, yo diría que voy tomando de la primera hacia abajo. Si quieren, yo las voy leyendo como por un tema Sí, de mejor. rapidez, Y se ¿sí? pueden de a dos, si Sí, quieren. Súbela. exacto. Y ya al final, si tenemos tiempo, pues a alguno le damos el, eh, el paso de viva voz, pero así nos rinde más, yo creo, a todos si les parece. Yo creo que no se van a poner. Entonces, la primera es la de Sandra González. Gracias, Sandra, por estar acá. Buena tarde. Una pregunta. ¿Qué estrategias a nivel universitario nos sugiere implementar para mejorar la lectura crítica? Luego viene una pregunta. Van a estar como todas desordenadas. Si quieres, hacemos una primera lectura rápida y anotas como por dos grandes o tres grandes temas. Camilo dice, soy habitante de la zona rural en Sesquilé, Cundinamarca, y según lo que muestran las estadísticas, mi hija estaría condenada a tener una mala educación. ¿Qué puedo hacer para acceder a una mejor educación para mi hija? Aquí ya en la presentación hay algunas claves, pero Julián, muy importante esa pregunta. Oscar Hernández dice... Apreciado Julián, en el sistema educativo colombiano aún se disgrega el conocimiento en asignaturas y áreas y se considera que se aprende a leer, esto está entre comillas, en la clase de español. Es así como el pensamiento matemático es exclusivo presuntamente del área matemáticas. Muy importante, esto también asociado a Si lo que ya quieres, vamos comentaste. Ahí, de tú a me tres, dices, digámoslo. Sí, esas tres, vamos de a ahí tres. Sí, con Sandra, Camilo y Oscar, y luego seguimos con bueno. Cristian, Camilo. Empecemos por Oscar. Este modelo colombiano es absurdo, pero absurdo. Que un profe entre al salón y cierre la puerta es absurdo. Yo trabajé un tiempo con el equipo de la Candelaria y del TEC y ellos me decían si le parecía a mí que fuera posible un proceso de creación colectiva en educación. Y yo les decía, vea, estamos en pañales todavía de eso, sería el ideal. Eso es lo que han hecho las innovaciones pedagógicas, claro, procesos de creación colectiva. Pero imagínense ustedes que el público fuera una obra de teatro y cada actor expusiera su personaje solo y le tocara al público integrar íntegro todo. Me decían, no, pues sería una locura. Bueno, así funciona nuestra escuela. El pobre niño oye una carreta con un profe y otra con otro y otra, y a él le toca integrar. No, ¿qué es lo que han hecho sistemas mucho más maduros como el finlandés? Se hicieron una pregunta hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las competencias centrales? Y todos vamos para allá. Y ellos escogieron 7. ¿Qué hizo Chile en 1998? La misma pregunta. ¿Por qué no escogemos todos un grupo de competencias y ellos escogieron 2? Una de ellas, la lectura. Claro, los finlandeses también pusieron la lectura y pusieron la lectura crítica y dijeron, no, pues, ¿qué hacemos en lectura en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto? Y, por ejemplo, en séptimo dijeron, no, pues, tenemos que enseñarle a los muchachos cómo detectar eh, noticias falsas. Cómo cuando le llega un meme, no lo cojan un texto, no lo cojan y no lo manden, sino hágale un mínimo proceso de verificación. Bueno, en México, en el año 2022, impulsado por un colombiano, escogieron 4.
Yo llevo 30 años, no, un poco más, proponiendo 3 competencias transversales. Una de esas 3, una es la comunicativa, que el profe de matemáticas también nos enseñe a leer, también. Hoy hicimos un ejercicio de lectura de gráfica. Que el profe de educación física también nos enseña a leer tácticas, a leer estrategias. ¿Por qué meten a un jugador de determinadas características en un partido y no lo meten en otro? No, eso es interesantísimo. Eso es un proceso de lectura más complejo. ¿Y qué tendría que hacer el profe de naturales? Pues también a leer. ¿Y qué tendría que hacer el profe de sociales? No, pues una de las lecturas más complejas, leer esta sociedad. ¿Para dónde va? ¿Qué está? Bueno, esas son las preguntas. Entonces, en lugar de trabajar por asignaturas, deberíamos trabajar por competencias. Podemos dejar las asignaturas siempre y cuando fortalezcan unas competencias cuya característica es que sean transversal. Yo he propuesto pensar, comunicar y convivir. ¿Tienen que ser esas? No, no. Pueden discutir y proponer 5 distintas, no hay problema, pero ojalá nos pusiéramos de acuerdo. Camilo, la respuesta que le voy a dar a Camilo es triste para mí, y es si la educación rural en Colombia ha sido abandonada, históricamente abandonada. Les violaron el derecho a la educación durante la pandemia, se les robaron la plata, ¿sí? Hay que hablar duro porque es la verdad, realmente es muy triste lo que ha pasado. Las escuelas rurales están muy abandonadas, porque en las urbanas sí ha habido un gran avance y eso sí hay que reconocerlo muchísimo, pero en la ruralidad el avance es muy bajito, muy lento, por lo tanto sí, un niño que acabara grado noveno a nivel rural en Colombia y viajara a China, ¿saben en qué año lo ubicarían en China por si le hacen una prueba de competencias en lectura y en matemáticas? Lo ubicarían en el grado cero. ¿Cómo así? Pero si ya aprobó 9 años. Sí, esa es la distancia que hay con un país como por ejemplo China. Eso no es justo, eso no es justo. Eso tendría un gobierno que asumirlo. En este caso, por ejemplo, este gobierno ha intentado a nivel universitario hacer algo a nivel rural, pero en básica es poco. Y a nivel pedagógico y a nivel curricular no hay prácticamente nada. Eh, no hay mucho futuro porque lo que hacen estos países es ponen a los mejores maestros con los niños que tengan más privación o más dificultad. Lo que hizo Colombia relativamente bien es un programa que se llama Todos a Aprender. Ese sí es un buen programa, pero yo estoy diciendo un buen programa en los últimos 40 años. ¿Y ese programa en qué consistía? En acompañar a los profes de colegios rurales, en asesorar, en dar textos, ¿no? Claro, todos los países de América Latina dan textos. En Colombia somos de los más atrasados en aportar con material. Y la pregunta de Sandra, ¿qué podemos hacer para la lectura crítica a nivel universitario? Ahí lo complejo que hay que entender es esto. Yo no puedo trabajar la lectura crítica si los jóvenes no han consolidado la lectura contextual, que relacionen la obra con el contexto político, como lo ejemplifiqué en el caso de las medidas que acaba de tomar la JEP. Yo tengo que tener en cuenta en qué contexto fue que se dio. Si yo borro el contexto, no puedo interpretar lo que pasó, pero el contexto político, el contexto económico, el contexto histórico,
el cultural, tengo que tener en cuenta. Ahora, no bastaría la lectura contextual. Yo tengo que garantizar que los jóvenes alcancen a armar una estructura de cuáles son las ideas del documento, cuál es la idea principal, cuáles son ideas que están subordinadas a esa. Yo tendría que decir cuál es la estructura de las ideas, cuál es la estructura semántica, cuál fue la intención de quien escribió el material. ¿Y cuántos lo logran en Colombia? Siendo muy generosos, el 24%. Pero entonces nos queda un buen grupo todavía que no. Y que yo pueda convertir las frases en ideas, hacer inferencias. Y eso es puro pensamiento. Es que leer sin pensamiento no es viable. Entonces, más complejo. No basta con un trabajo en lectura si yo no hago un trabajo en pensamiento. Entonces, a nivel universitario, claro que tienen que apostarle a la lectura crítica, pero lento. Ahí sí, como diría Zuleta, es que la lectura tiene que ser lenta. Es que este tal invento de la lectura rápida es la antítesis de la lectura. Es como si yo sacara cursos de cocina rápida. Pues ya uno sabe que son malos. ¿Cómo así? Si la cocina buena tiene que ser a fuego lento, como la buena lectura. Entonces, claro que hay que hacerlo. Hay que hacer un trabajo muy fuerte de diagnóstico cuando entran en la universidad. Hay que hacer un trabajo muy fuerte de lectura en el inicio. Pongo un solo ejemplo que yo he aplicado en Universidad del Magdalena. Yo trabajé con el rector un año y le pedí que nos dejara cambiar de currículum. Y bueno, afortunadamente él aceptó que el primer semestre fuera un semestre bien distinto y, por ejemplo, establecimos debates. Entonces me decía, bueno, pero ¿debates de qué? Yo decía, no, no importa, no importa. Pueden debatir cualquier tema con tal de que sea un tema importante, central, y seguramente los debates en ingeniería son distintos a los debates en matemáticas, a los debates en ciencias sociales, a los debates en derecho, y él me decía al final del semestre, nunca, yo nunca, nunca había visto a los estudiantes leyendo tanto. Yo decía, claro, es que como dice Zuleta, uno tiene que leer desde una pregunta. Entonces, si yo voy a leer para un examen, pues leo con mucha pereza. Pero si yo voy a leer para sostener un debate contra otros compañeros de otra facultad, pues el nivel de interés en la lectura se nos dispara. Esas serían las primeras respuestas. Claro, gracias Julián, yo creo que han sido muy ilustrativas. Tenemos varios comentarios y muchas más preguntas, entonces voy a acelerar un poco. Sí, Los que son comentarios los voy a pasar un poquito por encima, los pueden leer ustedes en el chat. Hay una pregunta sobre esto de que los estudiantes asocian la lectura con la pereza, el sueño, las tareas, las notas, la obligación. Y pues bueno, creo que ya hemos respondido parte de eso. Profe Julián, dice Natalia López, la superficialidad en la lectura tendrá que ver, en su opinión, con una influencia de las redes y los medios de comunicación por la inmediatez de la información. Agradezco sus apreciaciones. Bueno, hay más comentarios de Janet Rojas en que están de acuerdo con el tema de integrar los currículums y las materias de los docentes. Alexander Montealegre dice lo siguiente. La pregunta es, bueno, le da muchas gracias al profesor Subiría. Hemos empeorado en el contexto internacional. ¿Qué puede significar? La segunda observación es el impacto de la IA, de la inteligencia artificial y sí. otras herramientas tecnológicas se centra en el resultado llevado en el proceso. ¿En qué sentido, en ese sentido, qué perspectivas pueden tenerse con la lectura, la Mm, investigación y la educación?
Voy a seguir. Usted me dice cuándo paro. ¿Quién nos hizo la de la IA? Nos la hizo Alexander Montealegre. Aquí hay Ah, otra de Alexander nos hizo dos. No, Alexander hizo esa, una, Y y la de Si hemos Janet. empeorado. Ah, no, perdón. La de las redes la hizo Natalia Sí, López. sí, esa la tengo clara. Creo que es esas, ¿no? No sé Bueno, si me vamos con pasé. estas tres. Vamos con tres. Creo que ahí cubren algunos temas porque Sí, más abajo también hay como las herramientas de IA como ChatGPT. sí, Eso es importante porque sí. estimula la pereza académica. ¿Qué podemos hacer los padres de estudiantes de colegios públicos para mejorar la lectura de nuestros hijos, sobre todo para disminuir esa sensación de imposibles? Y yo creo que hay mucho por hacer de parte de los padres. Bueno, ya Ahí nos aquí toca hasta parar. ahí. Ahí nos Vamos con toca cuatro parar. y muy bien. Eh, es muy buena la pregunta de Natalia. Em, ¿Por qué está hoy en día tan fuerte una lectura que es más episódica, que es más breve, que es mucho más superficial? Esto tiene que ver con las redes, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Aunque después vamos a hablar en un momento sobre inteligencia artificial, más riesgo que la inteligencia artificial, estaríamos ante lectores muy superficiales. ¿Qué pasa en X? Yo estoy que me retiro de X. Es que es muy difícil. Es que es totalmente imposible discutir si tú tienes 240 caracteres. Totalmente imposible. Eso no tiene sentido. Tú puedes dar esta es mi columna, léanla, pero estoy de acuerdo con esto por uno o dos, pero no puedes desarrollar. Bueno, entonces es un modelo que privilegia lo inmediato. Si tú sacaras hoy un comentario sobre el primer bombardeo que hizo Donald Trump a un barco, ya pierde mucha vigencia. Es que en las noticias tienen unas vigencias muy, muy breves. Así es la red. Y hoy la mitad de los jóvenes de Bogotá leen exclusivamente en el celular. ¿Qué pasa si yo leo en el celular? Pues que me entra una llamada. Y entonces, ¿yo qué hago con lo que estoy leyendo? Pues paro. Claro, no sé qué. Y después vuelvo. ¿Qué pasa cuando me llega una notificación de WhatsApp? Pues lo mismo. Ay, paro. ¿Qué pasa cuando me llega la notificación de Spotify de mi cantante favorito que va a venir a Colombia? ¿Qué pasa cuando? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues la atención se nos viene cayendo. Estamos muy preocupados los educadores de qué está pasando con niños de, de 4 años que no pueden atender. Los jóvenes hoy tienen niveles de atención más bajos. ¿Y qué implica eso? A niveles de aprendizaje más bajos. Entonces, esto está asociado con las redes sin duda, sin duda. Esto, mi hipótesis es que o los países resuelven el problema de las redes o los niveles de comprensión cada vez van a ser más bajos. Mi hipótesis es que solo los países que comiencen a regular redes van a volver a retomar niveles de comprensión más altos. Solo los países que vuelvan a textos impresos. Es que un adulto sí puede leer en un dispositivo como esto, pero un niño no. Es que esto es muy complejo. Es que aquí yo no puedo subrayar, o sí puedo, pero es muy complejo. Es que aquí yo no puedo devolverme a la página anterior. Cuando a uno le llega un videíto, a los 10 minutos dice, ay, le voy a enviar el videíto, ya no lo encuentra. Entonces, así leer es muy, muy, muy difícil. Sí, las redes están favoreciendo una lectura muy superficial y eso es muy peligroso. ¿Cuál es la defensa contra eso? Formar jóvenes más autónomos, con más lectura crítica y con más pensamiento crítico.
Dos, ¿estamos empeorando en el contexto internacional? No, no, eso sí no. Eh, Hay un pequeño grupo de países que está avanzando mucho. China, eso es un fenómeno, y ciudades de China, el sudeste asiático, Canadá, es impact, Polonia, hay muchos. Hay un buen grupo que está muy estable y hay unos muy poquitos que están cayendo. Nosotros no estamos en los que estamos cayendo. En Colombia, básicamente, uno puede afirmar que los resultados de comprensión lectora actuales son básicamente estables. La IA, no, la IA es un tema muy complejo. Yo los invito a que lean un libro, pero los preparo. Uno termina angustiado después de leerlo. Es el nuevo libro de Harari, Nexus. Pero leanlo hasta el final. O, si es muy complejo la lectura, vean la entrevista que le hicieron a Harari la semana pasada. La semana pasada, donde habla de varios temas, pero uno es eso. Él usa una analogía desde el comienzo del libro que es bellísima. Nosotros somos unos magos que jugamos con un conjuro. El problema es que no sabemos cómo detener el conjuro. Y el problema es que el conjuro se nos está yendo de las manos. Todavía no, pero si no actuamos rápido, se nos puede ir de las manos. No, la IA es una maravilla. Yo ayer le pedí a la IA que me sintetizara un libro que quiero, que ya me leí, pero que quiero volver a leer para escribir una columna próxima, que es este libro que tengo aquí que me parece súper bello. Homo Ludens, es un libro de hace 100 años, El papel del juego, y le pedí a la IA que me lo sintetizara, y si es muy impactante uno, que en 16 segundos le saca a uno una síntesis impresionante. O sea, la IA bien usada sería una joya, una joya. Yo le pediría de Huizinga, cómo no, yo le pediría a los profes que estén oyendo que ojalá le pidan a sus alumnos que el primer ejercicio, óigame bien, sea hecho por ChatGPT o por alguna inteligencia artificial. Y entonces, ¿en qué consiste el trabajo del estudiante? Partiendo del texto que escribió ChatGPT, usted muéstreme los cambios que le haría y entrégueme una segunda versión. En sentido estricto, eso es el aprendizaje. El aprendizaje no es que yo no tengo una idea y me llegó una idea como cree la escuela tradicional, no, está equivocadísimo. El aprendizaje es que yo tengo una idea y con la idea nueva entraron en diálogo y se movió mi idea inicial. O sea, aprender es reelaborar. Entonces, bien usada la IA sería una joya, pero que los 10 multimillonarios del mundo estén decidiendo qué vamos a hacer con la IA, eso sí me parece muy grave, muy peligroso. ¿Qué hay que hacer? Hay que regularla. Si se regula, yo no vería ningún problema. El problema es que nos va a pasar como con las redes. ¿Qué pasó con las redes? Vean, las redes permitieron una cosa imperdonable, el anonimato. Eso no, no podían haber hecho eso. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían vender. Las redes fueron detectadas, fueron creadas para producir adicción. Eso teníamos que haberlo limitado al comienzo. Entonces, con la IA puede pasar lo mismo. ¿Qué puede hacer un padre? Mil cosas. La más importante de todas, leer. Él, que su hijo lo vea leyendo. Que si su hijo es muy chiquito, léale. Ah, no, eso lo marca de por vida a los que nos leyeron. Ya tuvimos una relación distinta. Yo recuerdo lo que nos leía mi mami hace 60 años, en grupo.
10 hijos, sentaditos todos. Hoy vamos a leer Platón. Y bueno, claro, seguramente entendíamos muy poquito, pero eso ya ese impulso no para. Háblele lecturas que usted hizo, coméntele las lecturas que él hace, cuide las lecturas que él hace. Si él lee de lo que quiera, cultívele eso, porque eso es una llamita. Cuídele la llama, esa no se apaga. Si usted se la cuida, él después va a leer otras cosas cada vez más complejas. Cuídele cuando él le haga preguntas, cuídele las preguntas. Vuelvo a Zuleta. Al leer uno debe ir con una pregunta. Entonces, los padres que cuidan las preguntas de los hijos forman mejores lectores. Los padres que leen más forman mejores lectores. No, buenísimo. Yo estaba aquí haciendo, es muy bonito lo de Zuleta porque eso de leer con una pregunta sí que le resuelve a uno cosas, ya uno también de adulto, ¿no? O sea, ¿cómo Mm, serán los que están apenas aprendiendo? Y gracias por la mención de Johan Huizinga, que es una maravilla ese libro, el Homo Ludens. Aquí estamos para eso, para ser lúdicos también. sí. Entonces, hay muchas preguntas acá que creo que han ido estando ya se han ido contestando. Quisiera encontrar alguna que nos dé una perspectiva nueva. Mm, No sé si nos vamos por el ámbito de las políticas públicas o seguimos en el ámbito de las estrategias. Hay un tema de la relación también mm, entre el entretenimiento y la lectura, o sea, mm, cómo hoy la sociedad contemporánea tiene un poco la fuerza más en el entretenimiento que en la lectura y pues eso es un tema, ¿no? O sea, pues mm, desde la fundación nuestra es un tema porque competimos con el entretenimiento, ¿sí? No claro. es que no haya plata para comprar libros o que no haya plata para ir al club de lectura o que no haya plata para ir a la biblioteca, sino que no hay interés. Entonces, bueno, eso es un tema muy interesante. Aquí yo quiero leer una porque es que estoy muy emocionada con la gente de las regiones. Soy Sí. maestro de primaria rural del departamento del Huila. Julián de Ah, Subiría, los saludan desde el Huila. Jairo Andrés Camacho Méndez. Quisiera, por supuesto, de manera sintética, tener unas claves para empezar un cambio en los paradigmas de lectura y comprensión en primaria. Gracias por los aportes. Yo creo que esto es muy importante, esto que pregunta desde el sí. Huila Jairo Andrés. Mm. Bueno, tantas, pero no sé si sigo de nuevo otra lectura, Digamos, yo creo que última tanda, tú me dices, pero yo pues bases me de, entusiasmo. pues lo que digan acá, desde el grado preescolar, que La de de nuevo es Jairo, básicamente la misma, pero similar. ¿Qué sí, herramientas o métodos podemos implementar para desarrollar las bases de la lectura crítica y contextual? sí, A leer se aprende leyendo. Bueno, hay creo que una preocupación genuina de los maestros eh, de esas herramientas por enseñar esas herramientas para la lectura, tener herramientas, ¿no? De crearlas. sí, Ya decía usted también que ellos tenían que a leer, ¿no? sí, ¿Cómo lograr, perdón, ejemplo, el mal uso, cómo lograr, pregunta Milton Mirazán, cómo lograr un proceso de lectura crítica en los estudiantes cuando hay demasiados factores que influyen en el proceso? Ejemplo, el mal uso de la tecnología, la mala alimentación, la falta de sueño, en estudiantes que se afectan directamente desde la fisiología, los procesos bioquímicos, como un estudiante disperso, o sea, el problema es la sí, atención, ¿no? sí. Si quieres ahí, mira, empecemos por esa y ahí anoté Es- 4. Sí, el problema de la atención es un problema complejísimo, complejísimo. Es muy sencillo. Las redes fueron diseñadas
para robarle la atención. Es una pelea muy, muy, muy difícil. Yo sinceramente creo, uno, que antes de los 6 años ningún niño debería ver ninguna pantalla de ningún tipo. Dos, que antes de los 15 años ningún joven debería tener acceso a redes, pero ninguno no debería tener smartphone. Esos van a generar unos efectos en el sueño, por ejemplo. Se está encontrando 2 horas menos de sueño promedio de los jóvenes de 15 años que en su cuarto se quedan con el celular y a las 2 de la mañana se conectan y ni siquiera los padres se enteran. Con la atención, muy, muy delicado. Y la atención es uno de los cimientos del aprendizaje, pero uno de los cimientos. O sea, nadie puede aprender si no atiende. Hay un ejercicio que es una belleza. Hay una persona, por ejemplo, ahorita, aquí, yo dando una conferencia, y pasa un oso por aquí atrás, una persona vestida de oso, y encuentran que las personas que están muy, muy atentas a lo que yo estoy hablando no lo ven, no lo ven. Y uno dice, no, no puede ser, pero si pasó ahí, no lo vi, porque está totalmente focalizada la atención en la idea que se está planteando. Ahora lo contrario, un joven que atienda poco, aprende poquitico, poquitico, reelabora poquitico, lee poquito, mal y comprende muy poquito y muy mal. Entonces, es cierto que hay muchos factores, pero para eso son las utopías. La utopía es para caminar. Esto es una frase de un cineasta argentino, Fernando Birri, que le preguntan, bueno, pues ¿para qué sirven las utopías? Y él dice, vea, yo tengo una utopía y esa me hace caminar 2 pasos. El problema es que cuando yo camino 2 pasos, la utopía se me mueve también 2 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve? Para eso, para caminar. Entonces, uno tiene que buscar la lectura crítica. ¿Por qué? Porque sin lectura crítica a la gente la van a manipular cada vez más fácil. Hay un ensayo publicado en el New York Times hace 15 días que dice que esto es un plan y que a futuro va a haber una gran masa de la población que no lee, que no piensa y que es muy fácilmente manipulada, y un pequeño grupo que es el que lee, interpreta, analiza y toma íntegras todas las decisiones. Y al otro lo tienen, como la historia humana ha mostrado, con pan y con circo, con unos videitos, y los ponen a ver videitos de manera muy compulsiva, porque les captan la atención. De todas maneras, hay que seguir buscando la lectura crítica, pero con un cuidado. La lectura crítica es un punto de llegada, no es un punto de partida. No se puede formar a un niño de 7 años en lectura crítica, porque la lectura crítica es demasiado compleja y exige mucho previamente. Entonces es una meta, es una utopía, es un ideal, hacia allá vamos. Dos, es verdad que a leer se aprende leyendo, pero con un gran pero. Se necesita del otro para que el otro me ponga en diálogo mi idea, me revierta mi interpretación, me corrija, me oriente. O sea, solos no pueden los niños aprender a leer, no pueden. Esa idea de un niño que se sienta y lee, si no hay un muy buen maestro detrás, si no hay un muy buen padre detrás, si no hay un muy buen tío detrás que le dice qué libro, cuándo, cómo, que le habla de los libros, eso no va transformando. Y uno lee es para transformarse a uno y al mundo.
Entonces, no es solo leyendo, es leyendo y pensando sobre lo que leo, es leyendo y comentando sobre lo que leo, es leyendo y escuchando otros comentarios sobre lo que leo, es leyendo y que el profe me dé orientaciones, reflexiones, me muestre aspectos que yo no vi. Entonces, necesitamos maestros con mayores niveles de lectura. Necesitamos maestros que le enseñen a los niños a rayar los textos, a comentar los textos, a subrayar los textos, porque esos marcadores ayudan a la comprensión. Cuando tú me ibas hablando, yo voy anotando las preguntas. Es que eso ayuda a pensar, a comprender. Lo mismo le pasa al niño. El niño tiene que, después de leer, escribir cuál fue la idea, por qué toca que analicemos cuál era el personaje, cuál era la intención, para qué escribieron ese cuento. Tenemos que analizar los textos. Y en el preescolar tenemos que leerles mucho. Si uno hace narraciones a los niños, entusiasma a los niños para las lecturas, los padres que les leen a los niños sin la más mínima duda. Eso tiene impactos a lo largo de toda la vida. Eso mismo es lo que hay que hacer en el preescolar. Un punto clave de cambio de paradigma. Un punto clave. Me dicen, bueno, yo soy maestro del Huila. Yo estaba invitado este viernes para ir al encuentro en el Huila y no puedo ir porque tengo otro encuentro con todos los colegios católicos. Pero un punto nuclear de cambio. ¿De qué se trata la lectura en el fondo? De que al leer yo entienda y yo me apasione. Tiene dos grandes dimensiones la lectura. Una, la afectiva, de que me guste, me interese, y en ese sentido, pues sí hay que recomendarle a los profes que varios de los libros que recomienden también oigan los intereses de los muchachos. Para la gran mayoría de muchachos, pero para la gran mayoría, la poesía les interesaría y se trabaja muy poquito la poesía. Y meter a un muchacho en una novela, yo entiendo que es con toda la buena intención, pero nuestros niveles de comprensión son tan bajitos que la poesía tendría una ventaja, y es que es una unidad más corta, ayuda, facilita a los muchachos. Yo los pondría a leer No, textos más puta. diversos, no solo literatura, leer noticias, leer videos, leer propagandas, leer WhatsApp. O sea, hay que entender que hoy en día el mundo es muchísimo más diverso. Por ejemplo, yo usaría mucho más videos para interpretar, analizar y cuál es la intención de este video que tú tanto estás viendo. Creo que así cultivaríamos muchísimo más si entendemos que no solo es con un texto escrito, porque en el fondo lo que necesitamos es apasionarlos y que lo deseen y que sea una movilidad de ellos hacia la lectura. Y dos, necesitamos más comprensión. Y la comprensión solo se adquiere, vuelvo a Zuleta, con una lectura donde uno hace como las vacas, toma el pasto y le da vueltas y vueltas y vueltas. Esa es la única manera de comprender. Por eso es que la lectura rápida ojalá fuera prohibida, ojalá hubiera campañas en contra de la lectura rápida, porque necesitamos quedarnos en un párrafo
comentándolo, analizándolo, interpretándolo, proyectándolo. Así es que uno se va apasionando a la lectura. Yo lo que he encontrado es que en la mayoría de universidades, cada profesor le dice en la primera semana, usted se me lee el equivalente a este libro cada semana. Y los pobres muchachos, pues no tienen las competencias para eso, no tienen la voluntad para eso, no tienen la pasión. Pero si uno pusiera un texto más acorde al desarrollo de ellos, más relacionado con su contexto, que le dice más cosas a él, y si lo leemos en grupo y lo discutimos en grupo y lo comentamos en grupo, y si yo sé que la clase va a consistir en un debate sobre un pequeño cuento de 2 páginas, la posibilidad de que los muchachos lo lean es mucho más alta. Y no puedo hacer todos esos ejercicios con los muchachos si no los hago también con los profes. Necesitamos profes que leamos mucho más, que discutamos más, que le bajemos el tono a la opinión. Vuelvo a mi ejemplo. No, muy bonito que yo juzgue la sentencia de la JEP sin leérmela. ¿Esto qué es? Que yo juzgue la comisión esclarecedora de la verdad, pero que no tenga el tiempo para leerme los 10 libros. Yo recibo con alguna frecuencia una notica. Profe, ¿será que usted me puede sintetizar su columna porque no tengo tiempo? Yo digo, no, pero qué descaro. Esto sí ya es el colmo del descaro. Yo antes estaba muy dedicado a escribir libros, me pasé a escribir más breve, pero tampoco, tampoco. Y si uno saca un trino, la gente lo lee 50 o 100 veces más que ya una columna y 200 o 1000 veces más que ya un texto más completo. ¿Eso es muy peligroso? Sí. Yo creo que los libros están asociados a la democracia. Creo que no podría subsistir la democracia, porque es que la democracia implica discusión, porque es que la democracia implica diversidad de lecturas y de interpretaciones. Si no fortalecemos mucho más la lectura, el nexo entre leer y pensar, y como punto último, el último, la lectura crítica. El error es creer que esa se puede hacer en primero de primaria. Ahí lo que yo hago es formo criticones. Ahí lo que yo hago es formo gente que prefiere leer a alguien que dice lo mismo que él. No, la democracia es lo contrario. La democracia es discutir con los que creen que el mundo debe ser distinto. Eso es una sociedad más democrática. Sin lectura no hay democracia. Gran afirmación. No voy a alcanzar a leerlos todos porque ya Mm, vamos llegando hacia las 8, pero quisiera terminar tal vez con una que nos presenta David Sarama. Me quedo, o sea, antes quiero decirle, profesor Subiría o de Subiría, que viene gente de todos lados, o sea, de Manizales, bueno, hay de todos lados, pero lo que dice David Sarama es muy interesante porque nos abre un filón distinto ya como de pronto para cerrar, y yo me muero la pena con los que mandaron todas sus preguntas, pero ahí quedan para otro evento. Leer y escribir como unidad de sentido es muy importante. Hay una desconexión entre la lectura y la escritura. Hay una brecha muy grande entre los resultados de la saber pro en lectura crítica con la comunicación escrita, con resultados preocupantes. Eso no les cuento cómo es en la Fundación Malpensante, que recibimos graduados con unos baches impresionantes a ese mm, nivel como pasantías, ¿no? Sigue David diciendo, también es necesaria la transmediación de la escritura, la idea central en diferentes medios y con diferentes grados de profundidad. Esa misma idea en textos continuos, textos discontinuos, argumentativos, mm, narrativos,
productos audiovisuales. Creo que es una vertiente de la conversación Mm. muy interesante para cerrar. Profesor, le subiría con este tema, este espacio tan maravilloso que nos ha ofrecido a tantos y agradecerle de nuevo. Yo creo que la fundación es Lecto Escritura, es nuestro centro de trabajo con adultos y no formal, en la educación no formal. Así que los invitamos a todos a que se sumen. Pero, ¿qué piensa usted de eso? Creo que hay más preguntas, Sí, pero creo que con esas es, cerramos. hay un texto que recomiendo para esa pregunta y un autor que recomiendo para esa pregunta, español, y tiene una serie en YouTube muy recomendada para profesores, que es un profesor, Daniel Casani, La cocina de la escritura. No, si estamos mal en lectura, ni digamos cómo estamos en escritura. No, la escritura es muchísimo más compleja, porque ahí sí que implica claridad en el pensamiento. Escribir es básicamente eh, pensar unas ideas, tejer unas ideas, pensar en un público que va a leerlas, o sea, implica un ejercicio también de descentración muy complejo, implica qué intencionalidad tengo yo. Y uno, cuando escribe columnas, siempre tiene que hacerse esa pregunta, ¿por qué quiero decir esto? ¿A quién quiero decir esto? Yo en escritura lo que recomendaría muchísimo es escribir textos muy cortos, muy cortos. Realmente el nivel actual no permite que alguien escriba 10, 20 páginas y en educación deberíamos escribir microensayos, pero muy buenos microensayos. Incluso yo sí pondría en un grado, por ejemplo, noveno, listo, metámonos a X y todos van a empezar a trabajar una idea, una idea. Y es más, súbanla a X y discutámosla y pa. No, discutámosla en clase. Yo sí usaría las redes para eso y los invitaría a que se metan con esa finalidad. ¿Cuál es la gran ventaja? Escribir más corto es más complejo. Escribir más corto implica un ejercicio de pensamiento muy complejo que es de jerarquización de la idea. Implica quitar todo lo que no va a la idea nuclear, todo lo que no agrega, me toca podarlo. Entonces, ese ejercicio de poda, yo creo que es clave. Pero insisto, antes hay que hacerse esta pregunta. ¿Cuál es la idea que usted va a desarrollar? Y antes de escribir un texto, nosotros desarrollamos un modelo que creo que es muy pertinente, que hay un teórico en Holanda que desarrolló un modelo similar. Nosotros lo llamamos estructuras argumentativas y es cuál es la idea central que usted va a desarrollar. Y esa idea central, ¿cómo la va a argumentar? Y ese argumento, ¿cómo lo va a subargumentar? Y antes de que cualquier estudiante o universitario o de educación media escriba un ensayo, dígame cuál es la idea que usted va a desarrollar en el ensayo, porque eso es sentarse así, suelte la mano, muy comúnmente conduce a que el muchacho no hile muy bien las ideas. Es como si antes de construir las casas no hiciéramos los planos. Yo sí creo que es muy necesario los planos de un microensayo, los planos de un ensayo. ¿Qué son los planos? Es la estructura ideativa que usted va a desarrollar en el escrito.
Hoy muchos pueden quedar con la idea de que es muy complejo. Es cierto, escribir bien o leer bien es complejo, pero se logra siempre y cuando los colectivos de maestros nos pongamos de acuerdo. Es difícil que haya una prioridad más alta. Yo desde hace muchísimo tiempo he insistido que la educación debería concentrarse en muy pocas competencias y una es la de comunicarnos con los otros, que implica la lectura, pero que también implica la escritura. Si en los colegios los docentes se pusieran de acuerdo, los grados primero, segundo y tercero, hasta dónde vamos a alcanzar, cuarto, quinto, hasta dónde vamos a llegar, sexto, séptimo, octavo, hasta dónde vamos, bueno, yo creo que avanzaría. Es decir, mi invitación es a un trabajo más colectivo. Mi invitación es a que no solo el docente del área, sino que involucremos a los de matemáticas sociales en qué podríamos alcanzar de lectura si se cumplen esas dos condiciones, si se cumple mayor contextualización, los muchachos leen. Es que los muchachos hoy, los estudios que yo he hecho, me muestran que leen más que sus profes. Lo que pasa es que leen muy mal. Lo que pasa es que leen muy dispersamente. Lo que pasa es que leen, contestan el teléfono, se meten al chat, juegan un rato, se meten a Roblox, entran a jugar un rato y vuelven a la lectura. O sea, es muy caótica y esa lectura para alguien que está aprendiendo a leer sí es muy grave. Eso sí es cierto, es muy, muy, muy grave. Pero los muchachos leen, no es válida la idea de que a los muchachos no les gusta la lectura, no les gustan los textos que le ponen los profes. Ah, pero eso es otro tema, eso es otra cosa. Hay que oírlos, hay que oír más. Yo tenía, y con esto sí termino, hay un libro que yo escribí sobre argumentación y yo al comienzo trabajé con escritura, pero me di cuenta que para trabajar con muchachos era espectacular las películas. Y entonces yo les daba 50 películas y les decía, lean la que quieran y cada uno me va a sacar la estructura de las películas. Y ellos me iban diciendo, profe, salió una nueva, mira, es esta. Yo les decía, déjame y la veo. Bueno, y los muchachos me decían, yo me quedo hasta las 12 de la noche viendo las películas. No es que no lean, no es que no lean, es que medíamos de manera equivocada la lectura. Es que las lecturas que les pedimos son poco contextualizadas para ellos. Pero pongan a un muchacho a que vea la serie de adolescencia que acaba de ganar un premio, a ver si la ve o no la ve. Arme una discusión sobre el papel de las redes, a ver si la vuelven a ver o no la ven. Esa lista de películas que me pregunta Claudia está en mi libro de las competencias argumentativas. El último capítulo de ese libro es cómo podemos consolidar el pensamiento argumentativo con el cine. Pero eso es otra lectura, eso es leer. Y les aseguro que a los muchachos les fascina leer siempre y cuando la lectura que les pongamos los docentes sea una lectura que les resuelva alguna pregunta fundamental. Yo creo que fueron algunas de las ideas, eh, el papel de un conversatorio como este es generar preguntas, ojalá queden con un poco de preguntas, de dudas. Mi próxima columna, por ejemplo, por eso estoy leyendo a Huizinga, se llama En defensa del juego libre. Creo que a los niños les está faltando jugar sin que tengan a una mamá helicóptero ahí,
sino jugar con los niños, con los amigos, con los primos, con los vecinos en los barrios. Eso se está acabando. Ese texto que están citando de Mendoza es una joya. Leer es resistir. Aquí lo tengo, lo acaban es un autor que también recomiendo mucho de lo que implica leer, de cómo es un viaje hacia uno, hacia la empatía, me pongo en el lugar de los personajes, en las historias, en los tiempos que se están narrando. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y lo importante es atreverse y lo importante es hacerlo y hacerlo un poco más en equipo. No nos da el tiempo para todos los temas, pero ahí No, ¿qué quedan es esta algunas tristeza? semillas. Bueno, todos aquí muriendo de tristeza, pero bueno, y alegres también por este espacio. Así que no, yo no tengo nada que agregar, todo está en el chat. Por favor, pregúntenle al profesor, pues por Twitter, háganle las preguntas y pónganlo a hacer microensayos. Agradecerle a la gente que se ha conectado desde otros lugares, Panamá. Medellín, por ahí está la vereda Don Matías en Antioquia, Cúcuta, el Huila, ya lo mencionamos, bueno, Armenia, Boyacá, y creo que es una maravilla poderlos recibir a todos. Así que muchas gracias. No sé, creo que no nos queda sino agradecerle de corazón a Julián de Subiría y pues hasta una nueva oportunidad. Tal vez yo tengo aquí un librito de poesía y me voy a atrever Claro, a leer un poema, claro. dos Bellísimo porque que son acabemos así. pequeñísimos, son Sí. pequeñísimos. Este es un libro que estoy leyendo, se llama Las huidas de Pilar Adón, es una española, pero este es como un compendio de su poesía y encontré uno muy pequeñito que les va a gustar. Dice así, esto es para incentivar la lectura. En la sala océano, el bosque parece silencioso, pero no lo es. Ese es el poema. Eso es lo que pueden Pues, hacer las palabras y la lectura. ajá, Es un poema de 2 líneas y creo que con esto cerramos muy bello. En la sala océano, el bosque parece silencioso, pero no pero lo no lo es. es. Wow, tremenda imagen la de esta señora. Bueno, y Bueno, muchas gracias a ti, Diana, y a la no, Fundación Malpensante por convocar un grupo muy grande ha estado hoy, mucho más grande de nuestras expectativas. Eso también lo deja a uno muy contento. Sí se sí, puede. sí se puede, sí Abrazo. se puede. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias.